RTP. Una entrevista breve con Alfredo Espinosa, él es columnista. Vamos a conversar sobre la última decisión que toma la Asamblea Nacional, la eliminación del fondo partidario. Lo consigue con votos de ADN, el Partido Social Cristiano y unos ex RC. Hola, Alfredo, ¿cómo está? Si hacemos una lectura, me hizo una encuestita por ahí, a la gente le parece lo máximo que el Estado ya no financie organizaciones políticas. ¿La suya cuál es? María Fernanda, un placer dialogar contigo. Un saludo a los panelistas de este importante espacio. Bueno, creo que es importante analizar las preguntas no solo de manera nominal, no solo el qué, sino el cómo. El qué es muy atractivo, el cómo, que son los mecanismos de control, que son los mecanismos de auditoría para conocer la procedencia de los dineros privados que posiblemente financien en las nuevas campañas electorales ahora con total apertura, es la materia de preocupación, ¿no? Estas preguntas, tanto la que tú mencionas, de aquella relacionada al financiamiento del Estado para los partidos políticos, como las bases militares, como el tema de la reducción de la Asamblea Nacional, son preguntas que no necesariamente representan la significación total del referéndum y consulta popular. La pugna por la significación está asociada a la toma de la Corte Constitucional. Ese es el corazón de la Constitución. Pero en este caso íbamos a concentrarnos en la segunda pregunta, ya tratada en la Asamblea Nacional. ¿Hace que seamos menos democráticos que el Estado financie organizaciones políticas? No nos hace menos democráticos, lo que nos hace es mucho más aperturistas a que la puja privada por el financiamiento de las campañas sea la que prime. Y aquí tienes dos elementos que deben ser puestos a consideración de la ciudadanía. El primero es que, habiendo financiamiento del Estado, los controles para evitar el lavado de dinero en las campañas electorales son precarios. Si tú eliminas todo esto, vas a tener que apalancarte en modificaciones jurídicas para dotar a la UAFE y a la unidad antilavado del CNE para que pueda controlar, verificar la procedencia de los recursos que se invierten en esas campañas electorales, en esas propagandas que, digamos, no van a ser sujetas de control. Entonces, es necesario evaluar esto, ¿no? Hay partidos que pueden sobrevivir sin recibir el fondo partidario permanente, es decir, sin estos recursos que se destinan, entre comillas, para capacitación, para formación, para publicaciones, porque en efecto los partidos no lo han hecho así, han invertido ese dinero en cualquier otra cosa. Ustedes recordarán el caso de una organización política que en 2014 me parece que invirtió esos recursos en temas ajenos a la capacitación, entonces, y a la formación. Entonces me parece que esto también ha entrado sobre la mesa de debate, ¿no? Ahora, Alfredo, sí, con esta reducción del fondo partidario y además del aporte que se daba en comunicación en la campaña, ¿cuáles filtros debe sumar el Consejo Nacional Electoral para saber quiénes están detrás del financiamiento de las organizaciones políticas? Porque te confieso algo, yo no veo que ninguna organización, ya sea partido o movimiento, va a dejar de tener eso que tristemente se ha convertido en una fuente de vida. No necesariamente por lo que el gobierno da, sino por lo que algunos buscan, tener una organización para ser candidato. Y no solo en campaña. Cierto, no solo en campaña. Así es, totalmente de acuerdo con ustedes. Es más, si nosotros hacemos un análisis de contexto de cómo surge esta iniciativa, hasta el día de hoy son muy pocos, casi nadie, las organizaciones políticas que reclaman o que cuestionan esto. Los partidos políticos han permanecido prácticamente en silencio, saben que pueden sobrevivir sin el fondo partidario permanente, con inversión, con gasto de parte de sus propias, aporte de sus propios integrantes, a menos de quienes están en los espacios directivos. Y en el caso de la publicidad, me parece, de la propaganda electoral, me parece que existe un desenfoque, porque mientras aquí se intenta liberar la presencia del Estado dentro de las campañas con el financiamiento, tú tienes otro elemento que no es objeto de control, que son las redes sociales.
entonces los candidatos y los partidos políticos optarán por esta vía, en donde tampoco existe ningún tipo de control ni monitoreo por parte del Consejo Nacional Electoral. Claro, ahora Alfredo, producto de esta eliminación, o lo que se espera que sea esta eliminación en un plazo, a mediano plazo, perdón, ¿cómo ves ese panorama o cómo ves sobre todo ese cuadro respecto a la participación política que tendrían otros actores menores que o no cuentan con el ingreso o no cuentan tampoco con el apoyo económico para salir y defender una campaña electoral? Las campañas electorales en Ecuador son costosas, son de las más caras de la región. Aquí el voto supera los $10, entonces si se elimina esto, como está previsto que ocurra, ese gran bache que deja el financiamiento del Estado, que en 12, 16 años bordea los $200 millones, con sobra de recursos podría ser llenado por la delincuencia organizada, por la criminalidad, por el narcotráfico. Entonces, ¿por qué? Porque muchos van a querer competir y no van a querer que, las limitaciones económicas se convierten en un obstáculo. Entonces, el peligro es que los partidos políticos abran estos espacios para que agendas ajenas a la política entren, al interior de sus organizaciones y se posicionen de esa manera, ¿no? Pugnando por lavar dinero en las campañas electorales y desde luego llegar a espacios de poder para que sus agendas se materialicen, más aún en este proceso electoral que viene, ¿no? Son las seccionales, la presencia del narcotráfico, la presencia del dinero ilícito en las campañas es mucho más tangible en territorio que en campañas de carácter nacional. Alfredo, ¿qué tal? Y justamente cómo se va a controlar eso, porque seguro ya se utiliza dinero mal habido para campañas, porque la gente aprovecha campañas para lavar el dinero, y ahora esto se va a exponenciar, se exponenciaría. Entonces, tiene que venir cogido de muchas herramientas de control para saber de dónde viene, de quién viene y quién querrá declararlo también, porque así te puedes ganar amigos políticos y a su vez enemigos políticos también, ¿no? Entonces está el riesgo de quién gana y quién pierda. Entonces, ¿cuáles van a ser los organismos de control para esto? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, en teoría es el Consejo Nacional Electoral, que desde el año 2020 cuenta con una unidad antilavado aprobada por los consejeros, que lastimosamente se ha quedado como un cuarto arrumado fuera de las instalaciones de la matriz, de la institución, dotada por personal que no necesariamente cuenta con experticia técnica en materia de investigación para poder asumir este desafío, ¿no? Entonces hay personal que, precisamente un poco enlazando con la plática previa a esta entrevista, son servidores públicos que que han sido parte de otras áreas y que ya por sus directores ya no han tenido el beneplácito de continuar, entonces los han arrumado en esos espacios. Entonces, lastimosamente, esa unidad es la llamada a vigilar, a controlar, a investigar sobre el origen y la procedencia de los recursos en las campañas electorales. También la unidad de análisis financiero, la UAFE. Pero el problema de todo esto es que nos estamos centrando, y el gobierno así lo ha planteado, el partido de gobierno, nos estamos centrando en la discusión nominal de la pregunta, pero no nos estamos enfocando en cuáles van a ser los mecanismos técnicos que van a permitir esto, porque como decía María Fernanda, si le preguntan al ciudadano, ¿quiere que el Estado deje de financiar a los partidos? Sí, y acompañado de muchas cosas más. Claro, y se lo merecen. ¿Y hasta qué hora le financiamos? Totalmente de acuerdo. Alfredo, lo invitamos para otra plática, ya un poco cuando se tenga las preguntas y los anexos sobre ellas, ¿ya? Perfecto, un placer siempre. RTP